nadie que me detenga. Con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva. Valientes de pie, con la luz de nuestro Rey, nunca solos en la batalla. Jesús siempre da la talla. Isaías. Jesús nos libera para amarle, seguirle y servirle. Son tres acciones que hoy vamos a ver, las cuales Dios nos ayuda a través de Cristo. Lucas capítulo 8 versículo 1 y al 3 dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿de qué, hermanos? De sus bienes. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Acomódese. No tanto que se pueda dormir, pero sí acomódese, que pueda disfrutar la palabra, dispuestos a aprender de Dios en esta tarde. Creo firmemente que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Y el mismo Jesús que liberaba en el tiempo pasado, que sanaba en el tiempo pasado, que nos ayudaba según la Escritura en el tiempo pasado, está presente en su cuerpo, que es la iglesia, y sigue trabajando con nosotros. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? El feminismo como tal no es un movimiento nuevo. A finales de 1700, una mujer llamada Mary Wollstonecraft escribió una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Probablemente este nombre no nos suene nada familiar, pero fue la mamá de una novelista famosa llamada Mary Shelley, quien escribió la novela de Frankenstein, y hablaba de darle valor y derechos a la mujer desde el 1700. Se siguieron publicando obras con respecto a los derechos de la mujer, y la mujer fue batallando porque había mucho abuso en su contra. La mujer hace no tanto no podía votar, no tenía derechos laborales, las solteras se casaban y perdían absolutamente todos sus derechos. La mujer fue escalando y fue obteniendo derechos que antes no tenía, y el principio del feminismo fue un movimiento que ayudó a las mujeres a obtener esos derechos. Pero luego llegó una segunda ola de feminismo, el cual se le conoce como feminismo radical. Y a mediados del siglo XX, específicamente en 1949, una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir escribió un libro llamado El Segundo Sexo, y ahí empezó ciertas ideas. Ella que decía lo siguiente, que las mujeres habían sido forzadas a conformarse con el modelo patriarcal que se había ido formando en la sociedad y que estaban siendo oprimidas. Ella hablaba que el matrimonio debía ser libre, que cada quien hiciera lo que le pareciera. Ella abogaba que la maternidad fuera voluntaria y que se autorizara el aborto, y que el Estado, el gobierno de cada país, debiera de dar licencias para embarazarse, y también a su vez asumir las responsabilidades económicas de aquellas personas que se embarazaran. Y estas ideas fueron uniéndose a otras mujeres y se han convertido en lo que impulsa el feminismo radical, junto con lo que ahora conocemos como la ideología de género. Y estamos viviendo, hermanos, en nuestros tiempos muchas cosas que van en contra de lo que viene siendo el diseño bíblico de Dios y lo que es la feminidad bíblica. Uno de los puntos que el feminismo radical promueve es el que dice que la Biblia es machista, que Dios mismo es machista, que Jesús es machista. Y yo quisiera en esta tarde que nos diéramos cuenta que eso es
equivocado. Por cierto, la historia que hoy vamos a ver dice completamente lo contrario. Vemos que Jesús, si algo hace, es darle un valor especial a la mujer. Y me parece que el Evangelio de Lucas, que hemos estado estudiando a lo largo de todo este año, ya estamos prácticamente en la última parte de este año, nos hemos dado cuenta que Jesús le da un lugar importante a la mujer. Creo que Dios ha hecho al hombre y la mujer a imagen y semejanza de Él, y tal vez podemos decir que en la sociedad judía la mujer no era valorada. Entre los romanos tampoco era diferente. Simplemente eran una posesión de sus maridos, eran un objeto. Y era la mentalidad en la sociedad del Evangelio de Lucas, pero no era la mentalidad de Jesús. Tal vez en la sociedad en la que vivimos hay ciertas mentalidades y ciertas visiones, pero aquellos que amamos a Jesús y amamos su palabra, me parece que tendríamos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de nuestro Dios. Así que quiero recordarles, hermanos, que Lucas, movido por el Espíritu Santo, le da un énfasis muy especial a la mujer, más que Marcos, más que Mateo y más que Juan. La mujer aparece al menos 40 ocasiones, y si hablamos de viudas, aparece 12 ocasiones. Y es interesante cómo vemos relatos donde aparece un hombre y después aparece una mujer. Por ejemplo, en la moneda perdida en Lucas 15, que es un capítulo que no existe en ningún otro evangelio, aparece una mujer en esta parábola. Lucas viene trazando la genealogía de Jesús por la línea de María, como ningún otro evangelista lo hace. También habla de Ana la profetisa en el capítulo 2, habla de la viuda de Naín en el capítulo 7, la mujer pecadora en la casa de Simón el fariseo, la mujer encorvada en el capítulo 13 y otras historias más. Así que a mí me gustaría que nos enfocáramos en Lucas 8 del 1 al 3, y el capítulo comienza diciendo que han pasado algunas cosas. Tan solo la semana pasada con nuestro hermano Omar, me parece que analizamos perfectamente la historia de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y después de todas estas historias, está llegando esta historia. La historia de que Jesús no hace acepción. Jesús dice que no solamente es un salvador para gente citadina, para gente educada, por decir así, sino dice que Jesús va por todas las ciudades, pero también va por ¿dónde, hermanos? Por todas las aldeas, y ya está haciendo algo en particular, está predicando y está anunciando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo y sigue haciendo. Amén, hermanos. Y es lo que usted y yo debiéramos de seguir apuntando cuando amamos al Señor y obedecemos su palabra. Nadie absolutamente debiera de quedar afuera de la predicación de Jesús. Si estamos viviendo en una ciudad, la predicación de Jesús tiene que alcanzar. Si vivimos en una aldea, la predicación de Jesús nos tiene que alcanzar. Y me parece que es lo que está el Señor diciéndole. Y junto con Él van sus 12 discípulos. En esta ocasión no se habla, hermanos, de los nombres de los discípulos, pero dice aquí la palabra que los 12 van con Él. El versículo 2 de Lucas 8 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades. Qué hermoso es saber que Jesús tiene autoridad sobre el mal y sobre la enfermedad. Amén, hermanos. Eso dice el versículo 2, no se me distraiga, ¿está aquí? Muy bien, ok, el versículo 2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas ¿de qué? De espíritus malos y de enfermedades.
Para Lucas, los espíritus malos pueden ser contemplados como una enfermedad. Para Lucas, que es ¿quién? Que es un médico, que es un doctor, que tiene educación, dice que Jesús tiene el poder para sanar. Qué hermoso es esto. Si usted y yo estamos batallando con algún tipo de enfermedad física, enfermedad del corazón, Jesús tiene el mismo poder cuando Él estuvo en esta tierra. Pero me llama la atención porque aparecen algunos nombres. No tenemos el tiempo para ver todos los nombres que viene ahí. Creo que uno de los nombres que habla ahí es María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y habla de Juana, María de Chuza, intendente de Herodes, y de Susana y de otras muchas que le servían de sus bienes. Así que quiero hablar específicamente de María Magdalena. Primero quiero decir quién no es María Magdalena. Así que vamos a hacer una aclaración, ¿ok? María Magdalena no es la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8. ¿Recuerdan que el pasaje que los religiosos trajeron a la mujer encontrada en el adulterio e iban a apedrear? Claro, no se habla nada del hombre, nada más se habla de la mujer, pero no se dice el nombre, así que no pudiéramos sacar esta conclusión de que era María Magdalena. Tampoco es la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, porque tampoco se nos dice el nombre. No era una prostituta. ¿Sabe de dónde viene esto de que María Magdalena era prostituta? Dicen los historiadores que en el año 591 el Papa Gregorio el Grande, en una de sus misas, él dijo como una conclusión que María Magdalena era prostituta, y todos los demás continuaron diciendo eso, aunque la Biblia no lo dice. María Magdalena tampoco es el apóstol 13 del Código Da Vinci. ¿Nos queda claro? La novela de Dan Brown, que ha hecho muy famoso este asunto, donde pareciera ser verdad que es el apóstol número 13, tampoco lo es. De hecho, hay un gran juicio porque un autor anterior llamado Michael Page escribió un libro en los 80 llamado Santa Sangre, Santo Grial. Él decía que le habían plagiado su novela llamada así, porque este hombre tenía muchísima imaginación. Yo creo que más que muchos escritores o personas que hacen películas. ¿Qué decía este hombre? Decía que Cristo no había muerto en la cruz, que se desmayó, que los discípulos se llevaron el cuerpo y que después se casó con María Magdalena y luego tuvo hijos y se fue a vivir al sur de Francia, y la parentela de Magdalena y Jesús tuvo en secreto el Santo Grial, que no es otra cosa que la copa de la última cena, que tenía poderes, y que esto lo buscaban hasta los nazis, como se dice ahí por ahí en una película de Indiana Jones, ¿verdad? No hay nada peor que una herejía como esta. Ella no es María Magdalena. A veces el no estudiar la palabra nos hace concebir ideas en la cabeza de lo que vamos escuchando a lo largo de la vida, y nos creemos eso. María Magdalena, para empezar no era el apellido, era el lugar de donde provenía, Magdala. Así que María, como dice la palabra, fue liberada, y eso nos interesa saber. Que Dios tiene poder para liberar a una persona, hombre o mujer, y que puede estar cautivo un hombre y también puede estar cautiva una mujer. Y si hablamos de 7 demonios, y el 7 es algo perfecto en los números de la Biblia, no nos quiere decir ni que no quiere que nos imaginemos cómo se llamaban cada uno de los 7 demonios, sino que nos quiere decir es que perfectamente estaba alejada de Dios.
perfectamente estaba sin Dios y sin esperanza. Era una mujer que yo creo que estaba, hermanos, desalineada, una mujer que no tenía prácticamente ilusiones ni proyectos, pero me parece importante, hermanos, que de Magdala, una pequeña villa pesquera en una región de Galilea, estuvo presente junto a otras mujeres que siguieron a Jesús. No importa de la cuna que usted sea, no importa del lugar que usted sea, todos podemos seguir a Jesús. Amén, hermanos. Y no importa lo que usted lo ate, nos detenga, nos esclavice. Es más, no importa las ideas que tal vez podamos traer, porque hasta de eso Dios nos puede liberar. Muchos de nosotros decimos, esto es lo que yo pienso y así voy a pensar hasta que si no lo sabemos, hasta que me muera y así, y nadie me va a cambiar. ¿No será que el Señor necesita liberarnos de algunos pensamientos? No hablamos de demonios, hablamos de patrones de conducta, hablamos de pensamientos, hablamos de rencores, hablamos de envidias, hablamos de cosas que no nos dejan seguir al Señor y nos mantienen con ese 7, perfectamente alejados de Dios. Y de eso nos habla la palabra en esta tarde. Cuando Cristo sana y libera a un hombre o a una mujer, no podemos hacer otra cosa más que vivir agradecidos por ese milagro, hermanos. Decirle gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Y qué bueno que no dice esta historia cómo fue liberada María Magdalena, para que no hagamos un método de exorcismo, ¿verdad? Como así dice que se hizo, entonces vamos a hacer el método de cómo liberar los 7 demonios. Eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo sigue liberando, que Cristo tiene poder, que todavía hay gente cautiva en este tiempo y que Cristo tiene la autoridad para ayudarnos a acercarnos a Él, hermanos, acercarnos a Dios. Así que ¿qué cosas nos están alejando, nos están llevando al margen en cuanto al Señor? Estas mujeres sostenían económicamente el ministerio de Cristo. Los judíos tenían una costumbre de sostener a los rabinos, a sus rabinos. Así que de esta manera el verso 3 dice que estas mujeres que fueron sanadas, que fueron liberadas, se comprometieron y empezaron de esta manera de gratitud a ayudar el ministerio de Jesús. Levante la mano. ¿Quién es bueno para las matemáticas aquí? Muy bien, hay varias manos. Muy bien. 13 por 3, ¿cuántos son, hermanos? Esa cifra multiplíquela por 30, ¿cuánto es? ¿Cuántos? Allá está. 1170 comidas al mes, nada más con los 13 discípulos. En la mañana, a mediodía y en la tarde. ¿Quién pagaba esas comidas? Nada más alimentar a los 13, o sea, 12 discípulos con Jesús. En la mañana, es que a Pedro le gusta el machacado con huevo. Entonces vamos a hacerlo. Y en la tarde, ¿verdad? El hígado encebollado, ya ves como Juanito, ¿verdad? Porque está chiquito, ¿verdad? Y había mujeres que estaban ahí. No significa que eran las cocineras, quiero aclarar, porque el verso no lo dice. No dice que eran las cocineras de Jesús, porque vemos dos mujeres, dicen que eran las que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Si en algún momento queremos espiritualizar todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y con la vida de Jesús, me parece que este verso desmitifica ese asunto. Ellos tenían que comer, se tenían que trasladar, y como antes y como hoy, para todo eso se requiere, ¿qué, hermanos? Dinero, y se requiere manos generosas. Lo sigue necesitando, porque seguimos sosteniéndonos. Eso solamente es posible cuando Dios nos libera, porque cuando Dios nos libera empezamos a hacer lo que dice ahí, amarle. Y lo que hacemos, lo hacemos ¿con qué?
con amor. Y entonces empezamos a seguirle y hacemos un discipulado, seguir a Jesús. Y el discipulado lo hacemos con amor. Y también, hermanos, a servirle. Y el servicio no les cuesta, sino prácticamente lo hacemos por amor. Yo creo que es tan desafiante esta predicación para cada uno de nosotros, porque nos hace que podamos reflexionar en algunas cosas en las cuales tal vez tenemos que hacer algunos ajustes, y me incluyo. Que tanto amamos a nuestro Señor, el que nos ha traído de las tinieblas, ¿a qué, hermanos? A la luz admirable. Y que tanto le seguimos a Él con todo el corazón 24/7. No nada más los sábados, en cada acción, en cada pensamiento, y también qué tan dispuestos estamos para servirle. Puse de ejemplo a Camila, hermanos, porque Camila es resultado de los desayunos de evangelismo en las mañanas, ¿verdad? Los sábados. No tiene doctrina, no tiene tantos meses ni años aquí, pero a ella le ha quedado claro que el asunto es servir. Y de eso se trata, hermanos, esto. Siento que a veces tanto conocimiento nos vuelve lentos, nos paraliza. Sí nos ayuda para tener visión, pero me parece que la palabra de Dios nos está hablando a través de unas mujeres ejemplares en esta hora, y tendríamos que revisarlas, porque el contralor o el contador de Herodes era Chuza. Y Chuza tenía una esposa, y la esposa de Chuza, o sea, el secretario de gobernación en el tiempo, tenía su esposa, y su esposa era seguidora de Jesús. Y no creo que anduviera mal vestida esa mujer. Me parece que era una mujer de alta sociedad, pero o fue liberada o fue sanada, pero su vida, independientemente la relación que tuviera con el círculo de la alta sociedad con la que se movía, aún así amaba al Señor, aún así servía al Señor y aún así le seguía. Así que hoy creo que nos está desafiando. Magdalena, de cuna tal vez humilde, pero se salió adelante. Chuza tal vez de una cuna de oro, pero ambas juntas sirviendo al Señor. De Susana no se dice tanto, pero por algo menciona la palabra estas mujeres. Y estamos viendo este texto porque esto nos ha ayudado como iglesia desde hace años a estudiar la Biblia de manera sistemática, porque cuando habla de las mujeres, porque así toca el verso, lo vamos a hablar. Y cuando toca de los hombres, porque así toca el texto, lo vamos a hablar, y podemos resistir la tentación de decir, ahora voy a decir esto, o ahora voy a decir lo otro. Ese es el texto que nos toca. Y creo que hoy el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos está hablando respecto a esto. Estas mujeres, hermanos, seguían a nuestro Señor Jesucristo, y es importante que podamos reconocerlo y podamos rescatar varias cosas. Yo quisiera rescatar 3 cosas de María Magdalena, y la primera es la devoción de ella. Era evidente, porque era una mujer no solamente que seguía a Jesús en este tiempo cuando no había llegado la crucifixión, sino que le siguió hasta ¿dónde, hermanos? Hasta la cruz y hasta la tumba. Así que yo quisiera que aprendiéramos hoy de esta mujer la devoción. ¿Cuánta devoción le tenemos al Señor? ¿Cuánto estamos haciendo por el Señor? Quiero que rescatemos la dedicación que tenía María Magdalena. Era evidente, siguiendo a Jesús casi en todas partes, hermanos. Mire, en los evangelios ahí encuentra a María Magdalena, en el Calvario encuentra a María Magdalena, lo encuentra
cuando prácticamente está terminando, y quiero demostrárselo con la palabra, y vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 20. Devoción y dedicación. En el verso 11, Juan 20:11, pero María estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Desde que lo conocí, desde que me liberó, desde que me sanó, desde que le he seguido, desde que le he servido, no lo he perdido de vista. Y desde hace 3 días que murió, y aquí estoy al pie de la tumba y no sé dónde está mi Señor. Eso habla de devoción. Qué tan apasionados somos por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nos apasionamos por otras cosas, y a mí me gustaría que pudiéramos ver el corazón de esta mujer tan agradecido. Dice: no me he retirado de aquí, dice el verso 13, porque lo pudiéramos enmarcar, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella tal vez ni siquiera estaba pensando si había resucitado o no, pero seguía amando a su Señor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Verso 14. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el que cuidaba las tumbas, que cuidaba por ahí los jardines, les dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Verso 16. Jesús le dijo: María. Y entonces entiende, escucha el timbre de voz: María. Yo creo que todos hemos escuchado nuestro nombre en alguna ocasión y sabemos que la manera en la cual nos dicen nos quiere decir más allá que nuestro nombre, ¿verdad? Me acuerdo mucho de mi hermana Finita, que me decía Derek, me decía pastor, pero cuando me decía Deriquito, algo me quería decir, ¿verdad? No cualquiera me decía así. Y yo creo que cuando le dicen María, y dice, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y se le abrieron los ojos. Jesús le dijo: no me toques. El original es: no me detengas. ¿Sabe por qué? Porque el verso nos está diciendo que se le fue a los pies y lo abrazó con una pasión y un amor. Y Jesús le está diciendo: no me detengas, porque nomás tengo 40 días y tengo que hacer muchas cosas. Y María está ahí abrazando al Señor porque no sabe qué va a pasar más adelante. Amamos como María a Jesús. Lo abrazamos con todo el corazón y queremos compartirlo con otros, y no importa que otros no estén allí, ella está ahí cumpliendo, no como un requisito, sino su amor por el Señor lo lleva a hacer eso. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Eso significa tengo poco tiempo, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y qué hizo María? El verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que Él había dicho estas cosas. En el tiempo de Jesús el testimonio de una mujer no valía.
¿A qué me refiero con esto? Si usted era abogado o traía un caso por ahí y tenía que entrevistar a testigos, todos los testigos tendrían que ser, ¿qué, hermanos? Hombres. Porque legalmente el testimonio de una mujer no era válido. Esa era la cultura judía. ¿Y Jesús qué está haciendo con esa mujer? Le da el privilegio del testimonio primero de su resurrección. ¿No valorará Jesús el lugar de esta mujer en el ministerio? Y yo creo que tendríamos que reflexionar en eso. Le dice y va. Que le hayan hecho caso los discípulos es otra cosa, ¿verdad? Pero lo mandó y la mandó Jesús a esto. Así que creo que podemos aprender de su devoción, de su dedicación. Hermanos, yo lo que puedo ver de esta mujer es que llegó lo más lejos que pudo. Se acercó a Jesús lo más que pudo. Y creo que nos desafía. ¿Qué tan lejos quiere llegar usted en su relación con Cristo? ¿Qué tan lejos quiere llegar usted en su relación y en su comunión con el Señor? ¿En una relación solamente somera o quiere usted ver como veía esta mujer? ¿Por qué seguía, hermanos? ¿Por qué seguía María Magdalena a Jesús? ¿Porque le iban a dar algún negocio? ¿Le iban a dar algún dinero? No, al contrario, ella aportaba para el ministerio. No era porque le fuera a dar algo Jesús, sino porque Jesús ya le había dado. Y creo que a todos los que estamos aquí nos queda claro, hermanos, que respondemos solamente al amor de nuestro Señor Jesucristo por lo que ya primeramente, ¿qué? Ya nos dio. Ya nos dio. La pregunta en esta tarde sería, ¿tenemos esa misma gratitud en nuestro corazón, hermanos? ¿Usted quiere tomar un ejemplo como el de hoy y como en otros sábados hemos tomado otros ejemplos, pero que nos desafían a la búsqueda de Dios profunda, intensa, de corazón, como esta persona devota a Él? ¿O hay cosas que simplemente nos desaniman? La tercera cosa que quisiera reflexionar de esta mujer es su fidelidad. Cuando todos los demás se habían ido, María Magdalena, ¿qué, hermanos? Ahí sigue. Cuando todos han corrido, han huido, se han alejado, esta mujer sigue allí. A pesar, hermanos, de que los discípulos corren, se van, siguen allí. Amadas hermanas de Getsemaní, necesitamos nuevas Marías Magdalenas en esta comunidad de fe. Sé que hay, y hablo también a las nuevas generaciones. Creo que Dios está despertando hombres y mujeres con este deseo de compromiso con el Señor. Dice la palabra de Dios que María está, hermanos, en un asunto de fidelidad. Cuando le damos este valor a una relación con nuestro Señor Jesucristo, creo que se nota. Usted puede identificar quién está enamorado de Jesús. Usted puede identificar quién sirve por gratitud en todas las áreas de su vida. Usted puede identificar a quién le cuesta hacer lo que está haciendo. Porque no es lo mismo solamente amar al Señor y decir que le amamos. No es lo mismo nada más seguir al Señor, pero creo que el círculo se cierra en el servicio. El círculo se cierra en el servicio. Jesús pudo haber venido aquí a la tierra y decir: los amo mucho, lamento mucho la realidad que están viviendo, pero con permiso, ya me voy. Y no lo hizo, hermanos.
vio la necesidad en la que estábamos, se quedó y sirvió hasta el final. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que debiera de ser el mismo sentir en cada uno de nosotros. El que no escatimó nada nos ilustra que tampoco debiéramos de escatimar algo. ¿Para qué gloriarnos? ¿De qué aferrarnos? Me parece que tenemos miles y miles de razones para amar a nuestro Señor, para servirlo, para seguirle con la misma devoción pura y desinteresada que tenían estas mujeres. Y esta tarde, 3 versículos nos están ilustrando esto. Estas mujeres arriesgaron sus vidas y ellas sirvieron fervientemente. Cuando habla la palabra servían, viene del vocablo diaconía. Así que estamos hablando de que esta palabra, de donde nosotros conocemos la palabra diácono, que tiene que ver con servir y solamente el servicio que hacía un esclavo a sus invitados o a los invitados del amo, me parece que nos ilustra que todos los que estamos aquí debiéramos de convertirnos, hermanos, en esos servidores de tiempo completo por Dios. Quiero ir concluyendo y lo primero que quiero hablar es de consejos pastorales. El primer consejo es para toda la iglesia. En muchas culturas, hermanos, se dice que la mujer es inferior que el hombre. Bíblicamente lo hemos visto que no es así a los ojos de Dios. Quisiera recordarles que tenemos una comunidad de fe en la cual, hermanos, hombres y mujeres tienen el mismo valor a los ojos del Señor. ¿Podemos decir amén? Y hombres y mujeres tienen la posibilidad de poder servir al Señor con sus dones y talentos. ¿Podemos decir amén? Si a Camila le gusta servir las mesas y ese es el llamado que Dios le dio, vamos a impulsarle para que eso haga. Si a otro niño le gusta hacer otra cosa porque Dios se lo puso en el corazón, vamos a impulsarlo para que eso haga. No hay nada más complicado que yo imponga las labores que alguien tiene que hacer, cuando realmente el servicio debe de ser en consecuencia de ¿qué? De gratitud y amor. Si Dios le está poniendo en su corazón hacer algo, hágalo, no se detenga. Hágalo con todo su corazón, siga a Jesús aunque otros no le sigan. Mensaje para los hombres de esta comunidad de fe: yo invito que podamos dignificar, respetar y darle lugar a nuestras amadas hermanas en todo sentido. Son muy valoradas por Dios y tendrían que ser también valoradas por cada uno de nosotros. Mensaje para las mujeres: a mí me gustaría que aprendieran a trabajar hombro con otras mujeres, así como yo lo veo en Chuza y en María, teniendo diferentes contextos. No sé de qué marca era la bolsa de María Magdalena y no sé de qué marca era la bolsa de Chuza, pero aún así ambas servían a Jesús y demostraban su amor por el Señor. Creo que tiene mucho que enseñarnos hoy. Creo que vivimos en un tiempo donde se modela la fe, ya no tanto se habla, se modela la fe. Vivimos en una sociedad donde se violenta a la mujer. Lo lamentable es que la misma mujer a veces violenta a la misma mujer. Así que hoy tendríamos que aprender y recordar esto. Y como llamado para todos, hermanos, creo que todos los que estamos aquí estamos en 3 lugares posibles. El primero es, nos podemos permanecer o podemos estar como estaba María Magdalena antes de Cristo. Podemos permanecer cautivos y esclavos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos sin Cristo. Si alguno de los que están aquí nunca ha aceptado a Cristo en su corazón y nunca ha tenido un contacto con el Señor, hoy sería una buena oportunidad de encontrarse con Cristo.
y experimentar a un Cristo liberador. Experimentar a un Cristo que rompe cadenas. Amén, hermanos. No importa cuán gruesas estén y cuántos años tengan. Si alguno de nosotros pensamos que tenemos una relación con Cristo, pero realmente nos hemos convertido en personas religiosas y no en personas amadoras de Cristo, hoy también para nosotros hay una buena oportunidad de conocer a Cristo de una vez por todas. Y que el Señor nos libere, hermanos, de religiosidad, que nos libere de pensamientos que tal vez hemos heredado y pensamos que porque lo decían mis papás y mis abuelos están bíblicamente correctos, y eso no es cierto. Hoy tendríamos que pasar por el tamiz de la Escritura. Todo lo que pienso, ¿le agrada a Dios? Todo lo que siento, ¿le agrada a Dios? Todo lo que hablo y cómo me expreso, ¿le agrada a Dios? Y yo creo que debiéramos de ir al Señor para que, así como lo hizo con María Magdalena, lo pueda hacer con nosotros, nos libere. El segundo escenario es que tal vez nos encontramos ya salvados por el Señor. Conocimos al Señor hace años, nos vino y nos liberó, pero no sé qué pasó en el camino, de tal manera que nos enfriamos, nos desanimamos, nos decepcionamos y ya no servimos ni le seguimos al Señor. Y me parece, hermanos, que tendríamos que recordar lo que el Señor dice de la tibieza. Algún escritor dijo que es mejor que estuviéramos fríos para que el Señor nos volviera a salvar, o calientes para que el Señor nos utilizara, pero no tibios porque no se pudiera hacer nada con nosotros. Así que el segundo escenario me parece que puede ser el de muchos de nosotros, en los cuales conocemos a Cristo, vino y tocó nuestra vida, y tocó la puerta de nuestro corazón, pero algo pasó. De repente alguien nos decepcionó, alguien nos ofendió, y por ello ahora le echamos toda la culpa a Dios de nuestras realidades y hemos estado un poco apáticos. Y el llamado también es para nosotros. ¿Qué tan viva siente su fe? ¿Qué tanto amor siente por Cristo esta tarde? Y usted nada más puede contestar esa pregunta. ¿Se siente en el mejor momento espiritual de su vida en este momento, en este tiempo, en este mes? ¿O siente que el Señor necesita llenar su vida con su aceite, con su presencia, con el fuego de su amor? Si es así, hoy es una buena oportunidad. Y por último, si usted es de aquellos o aquellas que siguen a Cristo con toda devoción, que le aman, hermanos, con toda devoción, quiero decirle que no se rinda, que siga adelante, que siga esperando el regreso de Cristo, que aunque alguien no siga, usted siga adelante, que no permita que nada le desanime, no caiga, no se derrote. Usted haga lo que hacía esta mujer María Magdalena. Se fueron todos, pero ella se quedó. Cuando todos se cansaron, ella continuó. Y yo quiero invitarle, hombre o mujer de esta comunidad de fe, que no se desaliente, hermanos. Siempre vamos a tener cosas que nos van a querer desalentar, pero yo quiero invitarle que usted glorifique a Dios con todo su corazón, que siga diciéndole al Señor: llena mi corazón, Señor, de tu amor cada día como lo has hecho hasta ahora. Así que deseo que reciba este mensaje en esta tarde, independientemente sea su realidad y su situación. La ceremonia comienza con el comandante de relevo que anuncia el cambio de guardia en la plaza. La guardia de la tumba marcha 21 pasos detrás de la tumba.
gira hacia el este por 21 segundos, gira y mira hacia el norte por 21 segundos y luego da 21 pasos abajo y repite el proceso después del giro. El centinela ejecuta un movimiento brusco de brazos y hombros para colocar el arma en el hombro, y esto lo hace prácticamente o cada hora o cada media hora. El cementerio de Arlington en Estados Unidos, no sé si usted ha escuchado, es el que conmemora a los fallecidos en acción. Se le conoce como la tumba del soldado desconocido, y se honra a los soldados que tal vez murieron en la Primera Guerra Mundial, que murieron en batalla y nunca se supo su nombre. Y en esta tumba del soldado desconocido está vigilada por 24 horas al día, los 365 65 días del año, y en cualquier clima hay una guardia ahí que cada hora está haciendo honores fielmente, porque alguien al cual no se le conoce su nombre luchó hasta el final. Me gustó este ejemplo para decir lo que debiéramos de hacer el resto de nuestras vidas. Nosotros creemos en alguien que luchó y peleó hasta el final, hermanos. Jesucristo. Y no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día, y que actualmente mora a la diestra del Padre, y que como sus soldados o siervos debiéramos cada día hacer una guardia en servicio, en amor, esperando su venida. Cada día, no importa el clima, no importa que la vida sonría, porque a veces lo hace y a veces no lo hace, pero creyendo que el Señor viene a reinar con sus fieles y con aquellos que han esperado su venida. ¿Lo cree usted? Póngase de pie, vamos a orar. ¿Dónde se siente usted? Solamente usted lo sabe. Oramos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos ejemplos, Señor, en las escrituras que nos desafían a la fe y a las buenas obras. Hoy hemos tomado de ejemplo a estas mujeres que nos han, Señor, ilustrado un amor, un seguimiento, un servicio. Si alguno de nosotros seguimos cautivos como antes de que María Magdalena conociera a tu Hijo Jesucristo, hoy libéranos. En el nombre del Señor, en esta oración te pedimos que nos liberes de todo aquello que nos impida seguirte. Si estamos cautivos de tristeza, de decepción, si hay sentimientos que no nos dejan y nos han tenido por años, hoy en el nombre de Jesús, en el poder que Cristo tiene, Señor, pedimos libertad para tu iglesia, Señor. Que nada nos detenga, Señor, antes somos más que vencedores. Si hay alguna persona que hoy está entre nosotros, que nos visita, o misma iglesia, Señor, que tal vez se ha acostumbrado a vivir en dolor, en cautividad, hoy, Señor, te pedimos libertad para corazones en esta hora. Si alguno de nosotros, Señor, te hemos conocido a tu Hijo Jesucristo, pero la decepción ha tocado nuestra vida, la apatía ha tocado nuestra vida, la tristeza ha tocado nuestra vida, y nos hemos sentado a la orilla del camino cuando debiéramos de seguir, Señor, en pos de Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que enciendas nuevamente nuestras lámparas, que nos llenes de ánimo y de vigor, como dice
tu palabra, Señor, que afirmes las rodillas paralizadas y nos levantes en el nombre de Cristo. Si en nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, Señor, hay algo como cristianos o como creyentes que nos tienen, Señor, limitados, te pido que hoy nos ayudes. Si alguno de nosotros nos hemos vuelto mezquinos y no hemos abierto nuestra mano, Señor, para ayudar a otros, te pido que lo puedas, Señor, hacer en esta hora. Que tú puedas tocar nuestra vida, nos ayudes a ser personas generosas como estas mujeres. Que nos ayudes a ser personas serviciales. Que nos ayudes a ser personas, Señor, que te aman con todo el corazón, no de palabra, sino de acción. Y te bendecimos también por siempre tener un remanente fiel que sirve incansablemente en cada iglesia, que no se desanima, que no se cansa, que siempre está adelante, Señor. Te pido que los guardes y no permitas que nada los desanime, y que animen a otros y que modelen la fe, y que podamos ser esa guardia, Señor, de 24 horas de todas las semanas, Señor, que esperan fielmente la venida de tu Hijo Jesucristo. No como quien no sabemos quién está en la tumba, sino como aquel que estuvo solo 3 días en la tumba y ahora mora a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Señor, permítenos ser fieles, permítenos seguir adelante en la fe. Avívanos, Padre, como iglesia. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos una llenura especial de tu Espíritu Santo como iglesia, a cada familia, a cada matrimonio, a cada hombre, a cada mujer que está en este lugar. Cada ministerio, Señor, que ejerce dones en nuestra congregación, utilízala, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.